El conflicto en Ucrania continúa. Putin ha bombardeado de manera implacable diferentes ciudades y sumando miles de muertos de civiles inocentes. ¿Cómo podría ser el final de este conflicto? ¿Cambiará el mapa político? ¿Habrá una anexión de Ucrania al país ruso? ¿O solo existirá una ocupación? ¿Cómo podría pagar Rusia todo el daño causado? ¿Podría ser con relaciones diplomáticas rotas o un comercio internacional congelado? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el especialista analista Ezra Shabot. Hola Ezra, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola, ¿qué tal Nadia? Muchas gracias y gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Ezra, continuamos con el conflicto en Rusia y en Ucrania. Las imágenes son terribles que han estado corriendo a través de los distintos medios de comunicación. Y la pregunta quizás sería, ¿va a cambiar el mapa político? Es decir, ¿habrá una ocupación más bien? ¿Cuál podría ser el final de este conflicto? Mira, hace un mes nos debatíamos si la invasión se iba a producir o no. En realidad parece que esta segunda década del siglo XXI pues, nos hace ver que es verdaderamente impredecible lo que vaya a suceder. Después de una pandemia tuvimos, creo que todavía ni siquiera termina, pero pues parecería ser que entre una catástrofe y otra no hay más que un par de semanas de descanso. La invasión rusa a Ucrania tiene que ver fundamentalmente, como ya lo platicamos en algún momento, con esta concepción del mundo de Putin, un personaje, un exagente de la KGB, que tiene como objetivo fundamental replantear el poder de las superpotencias. Se sigue considerándose a sí mismo y a Rusia como una superpotencia similar a lo que era la Unión Soviética. Eso, por supuesto, en su imaginación. Hay que recordar que estos autócratas, que estos grandes dictadores, imaginan cosas que no son realidad. Esto es muy común cuando se hace uno ve las biografías de figuras como Hitler, como Stalin, como Mussolini, o incluso en América Latina los dictadores como Chávez o como Perón en su momento creaban, construían escenarios que terminaban por no ser parte de la realidad. Y una de esas era, pues, o es en la mente de Putin, reconstruir no la Unión Soviética, porque no tiene un modelo, digamos, comunista o socialista de reconstrucción, pero sí un modelo zarista, una especie de una gran potencia con grandes capitales y grandes ricos alrededor de un poder político absoluto. Y para eso tendría que demostrar que la Europa de la Unión Europea, la Europa democrática, del desarrollo, de los derechos humanos, de la pluralidad, no se puede meter en su territorio. Y la parte central de su territorio no era Georgia, que intentó, por supuesto, ocupar y ocupó partes de ella. Pues no son ni Estonia, Letonia y Lituania, que pues, ya son parte de la OTAN, sino es Ucrania. Y bueno, por eso en 2014, cuando la revuelta se produce dentro de Ucrania y se crea un régimen proeuropeo, ahí es donde él empieza a prepararse, toma Crimea, toma Donetsk y Lugansk y empieza a preparar, a concebir esta idea de anexarse Ucrania para ir remodelando el mapa mundial. Es obvio que en este momento la realidad pues, le es totalmente contraria. No puede en un mes conquistar Ucrania, sus bajas son enormes, el poderío del ejército ruso pues, no es el que esperaba. Una Ucrania apoyada militarmente, solamente con aparatos, o sea, con armamento, es suficiente como para resistirlo. Es cierto, Ucrania está prácticamente despedazada, deshecha, porque la estrategia de Putin no es una estrategia militar, lo ha sido siempre, es una estrategia de masacre civil, por decirlo fino, por no hablar de exterminio, que es bombardear las ciudades directamente, no irse sobre bases militares y a partir de bases militares pues afectar a población civil o argumentar, como sucede en otros casos, de que pues, los militares están apertrechados en hospitales o
guarderías o en escuelas. No, aquí se trata de un bombardeo indiscriminado hacia población civil, como lo hicieron en Siria para acabar con el Estado Islámico. O sea, terminaron barriendo Alepo, barriendo todas y cada una de las ciudades donde estaba el Estado Islámico. Es cierto, acabaron con el Estado Islámico, pero también acabaron con toda la población que estaba ahí. Esa es un poco la estrategia. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero los escenarios son escenarios en donde lo que hay que pensar es qué quiere hacer el dictador. Y él tiene que declarar una victoria. Y por eso hoy está intentando retirarse, ya que no pudo ocupar toda Ucrania, tratando de retomar las partes donde hay población étnica rusa, Donetsk, Lugansk y Crimea, tomar el control y declarar, como ha declarado, las repúblicas autónomas en esas zonas, que les sean reconocidas y entonces ahí declarar la victoria. Esa es un poco la idea. Lo que pasa es que en ese contexto, si eso es lo que sucede y no pretende continuar con esta guerra por un año o más, si eso sucede y se echa para atrás, lo que entraríamos es en una fase, digamos, de recuperación del gobierno ruso, o sea, de intentar un cese del fuego a cambio de muchas concesiones. Las primeras sería, por supuesto, que Ucrania no entrara ni a la Unión Europea, ya no digamos a OTAN, que está descartado, pero también, y esto es también muy importante, que las sanciones hacia Rusia se le fueran retiradas. O sea, si Ucrania está destrozada materialmente, Rusia está destrozada económicamente. Un país que está bloqueado en términos económicos como lo está ahora, donde las compañías se fueron, donde el capital se salió, donde no se puede comerciar prácticamente nada, donde no hay aviones que circulen y que puedan, que vuelen y que puedan salir del territorio ruso hacia ningún lado, ni mercancías que lleguen. Es un país donde prácticamente, pues podemos decir que retrocede como economía mundial 20 o 30 puestos dentro de lo que él estaba como una de las grandes economías en el gobierno ruso o el Estado ruso, de lo que estaba antes de iniciar la guerra. Y este es un juego muy, muy peligroso. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Opción nuclear como una opción que esperemos no esté tan loco como para utilizarla, y pues una apuesta de unidad europea y de la OTAN y de los Estados Unidos, que ha demostrado que frente a una amenaza como la rusa, pues ahí está esta forma, digamos, de enfrentarlo, en donde sabe muy bien, ahora sí, Putin, que no cuenta con ningún aliado, incluyendo a China, que pues sabe muy bien también que su aliado fundamental es Occidente y no un gobierno ruso y un Estado ruso que no tiene ni capacidad económica ni capacidad militar. Lo acabas de decir, Rusia no tiene ningún aliado y bueno, realmente hemos visto el apoyo del mundo entero a través de los primeros ministros o presidentes con sus grandes discursos de apoyo a Ucrania, con su incluso ayuda económica o militar. También hemos visto los monumentos en ciudades del mundo pintados, iluminados, con los colores de la bandera de Ucrania. Pero ¿cómo va a pagar Putin toda esta operación militar, tantas vidas inocentes? ¿Qué costo se le puede implicar? Hablamos de relaciones diplomáticas o quizá de comercio internacional. ¿Cómo se le podría cobrar? Mira, de hecho se lo están cobrando en este momento. Lo que le está sucediendo a Putin es lo que le pasa a todo aquel dictador que viviendo en uno de estos escenarios cerrados o castillos impenetrables, les pasa cuando lo tienes que confrontar con la realidad. Y entonces se dan cuenta de que pues no tiene aliados, de que su gran poderío interno y sus grandes capitales que acumuló se le congelaron, la gran mayoría de ellos, y que no puede subsistir, que además tiene que reprimir a su propia población. No se va, o sea, es obvio que no le van a cobrar a Rusia, a la población rusa, la reactivación de Ucrania,
La reconstrucción de Ucrania va a ser parte, pues obviamente, si es que finalmente Rusia cede en esto y termina retirándose o llegando a un cierto acuerdo con respecto a las poblaciones de habla rusa en esa zona, pues vamos a ver una Ucrania que tendrá que ser reconstruida, pero no bajo digamos, los costos adjudicados a Rusia. Lo que menos quiere Ucrania en este momento es que Rusia sea la que pague digamos, los platos rotos. Yo diría, ¿por qué no que los pague? Porque eso implicaría, otra vez, la llegada de empresas rusas a reconstruir capitales rusos. Entonces, y eso es lo que Ucrania no quiere. O sea, aquí un poco la apuesta ucraniana sería: vamos a reconstruir Ucrania como parte de una Europa, y en ese sentido sería más una especie de asociación europea norteamericana que tendería a reconstruir Ucrania para convertirla, si bien no en una zona militar europea, sí en una zona de influencia occidental, que es finalmente lo que los ucranianos querían, porque el enorme terror que le tienen a Rusia, pues lo tienen por razones justificadas, y ahí está la prueba. Rusia ya la pagó, Rusia la va a pagar porque nadie va a regresar a invertir en Rusia. En estas condiciones, cuando Biden suelta el exabrupto de que se tiene que ir Putin y empiezan los gritos de que ¿cómo está hablando de derrocar a Putin? No, lo está diciendo a partir, obviamente, de una retórica de guerra, en donde este hombre de verdad ahora sí que, como diríamos en México, se pasó de lanza. O sea, está bombardeando sin ningún tipo de consideración lo que serían poblaciones civiles. Aquí no hay el argumento, es obvio. Hoy escuchaba hace unos días a la autoridad palestina protestando de Hamas, fundamentalmente en Gaza, protestando diciendo: es que Israel hace lo mismo en Gaza con los ataques y no le dice nada. Y bueno, es que el problema es diferente. Los ucranianos no lanzaron misiles desde hospitales, desde escuelas, contra la población rusa en ningún lado. Los ucranianos no utilizaron a los niños como escudos de defensa, y esa es una diferencia sustancial. La estrategia de Putin es una estrategia de masacre directa, no de daños colaterales como existen en las guerras, mucho menos cuando, como lo hace Hamas en Gaza, utiliza directamente a la población civil como escudo, y entonces se crea toda esta problemática ética moral sobre cómo puede intervenir Israel en un conflicto de esta naturaleza. Pues regresamos al asunto ruso. Rusia tiene pocas salidas, se está ella misma cerrando la posibilidad, ya no solo de cómo va a pagar, sino cómo va a poder reconstruir su propio país, con bajísimos niveles otra vez de consumo, sin mercancías occidentales. La van a regresar al estado en que estaba la Unión Soviética en 1988-89, donde pues no había más que productos escasos, productos rusos de mala calidad, y una población rusa que, si no le cierran la puerta como le hacían anteriormente, pues va a terminar también por generar un proceso migratorio brutal. Hoy Polonia está recibiendo 2 millones de ciudadanos ucranianos. Al rato lo que vamos a ver es el inicio de la migración rusa, de los rusos que van a tener que salir por carecer de lo mínimo para subsistir dentro de Rusia a partir del desmoronamiento de su economía. Esa es un poco la tragedia a la que nos estamos enfrentando. Y tuvimos también, Esdra, la intervención de Naftali Bennett, primer ministro del Estado de Israel, una intervención que nos sorprendió y que dio mucho de qué hablar. Platícame un poco, por favor, ¿qué podemos resumir de esta intervención? Mira, para Israel el tema es un tema muy complicado. Es un tema complicado porque la presencia rusa en Medio Oriente, la presencia de Putin, es una presencia que amenaza y presiona
al Estado de Israel. Y eso es algo que en política internacional se tiene que evaluar. Uno diría es que Israel tiene que entrar abiertamente, como se lo pedía Zelensky, tiene que entrar a apoyar a los que hoy están masacrando incluso a los propios judíos ucranianos. El problema radica en que Rusia tiene una zona de influencia importante en lo que es Siria o lo que queda de Siria e Irán, Siria y Líbano, y tiene influencia en Irán y tiene influencia sobre Hezbollah en función de todo esto, y el control sobre ciertos grupos iraníes. La posibilidad de que Rusia intervenga en Medio Oriente o intervenga en favor de estos, aumentando la capacidad militar o permitiéndole a Irán una mayor intervención sobre Israel, hace que, en términos de geopolítica, Israel entre en un debate moral sobre qué hago. Bennett lo que hizo es tratar de jugar el papel de interventor, por un lado, el de enviar ayuda humanitaria, de declarar abiertamente contrario a la invasión rusa, lo hicieron en Naciones Unidas, lo hicieron en todos lados. Por supuesto, para Zelensky, un judío que se identifica como tal, le es muy duro aceptar una posición ambivalente por parte de Israel. Y es comprensible. Para el mundo judío, en la diáspora, también ha sido un problema. Bueno, no en toda la diáspora, todo el mundo en el mundo judío estaba apoyando, por supuesto, a Ucrania, los judíos de Uman, destruyeron monumentos de Babi Yar, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hay un choque muy violento dentro del grupo religioso Chabad en Ucrania y en Rusia y en Estados Unidos, porque el líder de Chabad en Rusia apoya a Putin, porque es parte del establishment ruso. Es el problema de las lealtades. Y uno diría, ¿pero cómo? Bueno, pues los judíos que viven en Rusia todavía, pues siguen jugando la carta a Putin porque es la que les garantiza hoy la supervivencia y el control de lo que sería un posible estallido antisemita brutal. Que Putin lo puede utilizar en un momento, ese es otro asunto. Pero hoy, por lo pronto, lo que sí nos queda claro, absolutamente claro, es que para el mundo judío vive esta situación dramática. Por un lado, la situación humanitaria en la que hemos visto y de una u otra forma incluso el apoyo desde México con cadena y con todos estos actos de verdad, de solidaridad que son muy, muy valorados en todo el mundo. Y por otro lado, esta dualidad en donde hay cálculos políticos, en donde tienes que, por un lado, negociar, apoyar al invadido, al débil, y por el otro, negociar algún tipo de acuerdo con el invasor. Esa es la dualidad en la que se vive en este momento para el propio Estado de Israel. Y pues tiene consecuencias. Lo único que nos enseña esto siempre, que creo que es una de las grandes lecciones del propio Holocausto, era que un pueblo, una nación que carece de poder político y eventualmente de cierto poder militar, pues no tiene posibilidades de negociar nada. Esa fue la gran enseñanza, la trágica enseñanza del Holocausto, en donde lloraban y gritaban los judíos norteamericanos, incluso, que eran los que tenían algún tipo de poder, que realmente no lo tenían, en la década de los 40 en Estados Unidos, para poder salvar a judíos que estaban siendo masacrados en Europa. Pero como no eran una ficha de poder real, pues tendrían que jugar a lo suyo, a defenderse en lo que podían con sus propias manos y en función del poder que tenían, o más bien que no tenían. Una vez creado el Estado de Israel, ¿sí? Entonces ahí las cosas empezaron a cambiar, porque existe un Estado que tiene la capacidad de ejercer un poder político y una defensa, y entonces toda la ecuación comienza a cambiar. Es difícil, es complicado, pero hay que leerlo en ese sentido. Y bueno, Esdra, tenemos que finalizar con temas nacionales y tocar el tema del aeropuerto de Santa Lucía. Platícame, por favor, sé que ha sido muy criticado,
pero quiero preguntarte si hay temas positivos que rescatar o, bueno, finalmente va a ser un problema a futuro. Mira, el aeropuerto de Santa Lucía es más un símbolo que una realidad. Tenía que ser inaugurado y fue inaugurado, aunque no estaba totalmente terminado. No hay vuelos todavía realmente de forma permanente desde ahí. Es un éxito del ejército mexicano finalmente, que es a quien se le dio la concesión de construirlo. No resuelve finalmente el problema de lo que sería el crecimiento de la aviación en general o del negocio de la aviación en México, porque pues tendrán que resolverse problemas de comunicación, de lo que llaman la aeronavegabilidad, tanto para poder aterrizar, la conectividad de otros vuelos. Lo que se creó es un aeropuerto regional, un aeropuerto pues, mediano, no chiquitito, pero mediano, que todavía no está acabado, pero que le representa al presidente López Obrador un triunfo simbólico, que es el hecho de hacer el aeropuerto, de declararlo construido, una vez que se canceló el aeropuerto de Texcoco, que tenía la posibilidad de ser un hub, o sea, un centro de no solamente de despegues y aterrizajes para vuelos nacionales e internacionales, sino de conexiones con otros países. Esa opción quedó descartada y esto era una promesa de campaña. Es un símbolo, es un elemento que le da una enorme popularidad al presidente, lo vuelve a levantar en términos de popularidad, pero de ahí a ver si esto va a funcionar a partir, uno, de la lejanía del propio aeropuerto y de la falta de vialidades. Ese es otro asunto. Aquí hay una diferencia entre el peso político que implica Santa Lucía, Aeropuerto Felipe Ángeles, y la posibilidad real de convertirlo en un aeropuerto funcional. Es un poco lo que le sucedió a Toluca, que pues, era un aeropuerto de carga y de aviones privados. Lo convirtieron en un momento en uno comercial, empezó a funcionar, nada más que la altura de Toluca y la neblina lo convertían en un poco complicado, y cuando Mexicana de Aviación quebró y se abrieron los espacios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues todos regresaron en donde era el negocio principal. Vamos a ver qué pasa con Santa Lucía, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que hoy, más allá de tlayudas y otro tipo de expresiones populares, hoy todavía no opera. Cuando lo veamos operando realmente y conectándose con el resto de la estructura aeroportuaria nacional, veremos si realmente funciona. Mientras tanto, la sociedad mexicana está creando pues muy creativos memes al respecto. Así es. Gracias, Esdras. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos el próximo mes para más información en el tema de Rusia. Muchísimas gracias a Enlace Judío por esta entrevista y a ti, Nadia. Gracias.